Seguimos con el tema laboral y bueno, este 28 de julio próximo, desde ATE, los trabajadores y trabajadoras van a presentar un informe junto a legisladores de la ciudad sobre la situación especialmente de los más jóvenes y las más jóvenes allí que están trabajando y bueno, para conocer realmente qué situación, qué es lo que piden, qué pasa con el salario mínimo en la ciudad de Buenos Aires y bueno, una serie de denuncias sobre el empleo público en la ciudad de Buenos Aires, situaciones de pobreza, precarización, exclusión y por eso estamos en comunicación con una representante de ATE Capital que es Romina Pichirilo. Muy buenas tardes, aquí Vilma Noche te saluda en Horas Extras. Buenas tardes, ¿cómo estás, Vilma? Bueno, contanos, danos más detalles de estas denuncias y de estos reclamos que están haciendo. Bien, les cuento, el viernes vamos a estar haciendo a las 11 horas en la legislatura una presentación que surge, se cruzan distintas iniciativas que tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con el empleo público, con los empleados públicos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Nos convocaron desde el despacho de Matías Barrotaveña, que está en la Comisión de Trabajo de la legislatura, con unas iniciativas que están planteando ellos que tiene que ver con las licencias, la discusión sobre la ampliación de las licencias parentales, que es una discusión que se está dando en todos los niveles, digamos, sí. A nivel nacional y demás. Nosotros veníamos trabajando en algo que vemos hace mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, pero que nos costaba sistematizar, ¿viste? Porque siempre caracterizamos la situación de la ciudad como una situación de emergencia del empleo público de la ciudad, pero la realidad es que empezamos a ver que esto se hizo estructural, no solo por la permanencia en el tiempo, sino porque desde el 2008, fines del 2007, que asume Macri en la ciudad de Buenos Aires, ellos vienen teniendo como una política sistemática frente al empleo público, no improvisada, digamos, en la que fueron modificando estructuralmente la carrera, la grilla salarial, los salarios del empleo público. Entonces, después de plantear acuerdos salariales con sumas fijas no remunerativas, fueron convirtiendo tu recibo de sueldo, antes era en unidades retributivas, fueron pasando a distintos ítems no remunerativos, que hizo que se achatara totalmente la carrera en sí misma, claro, ¿sí? Claro. Entonces, vos, hoy por hoy, tenés distintos pases a planta permanente, pero con salarios bajísimos. Tenés compañeros que se están por jubilar, que ya tienen 35 años de carrera en el Estado, con salarios de menos de 200 lucas. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Estás en planta permanente hace un montón de tiempo, tenés 35 años de antigüedad. Claro, pero la antigüedad, aclaremos por si hay alguien que todavía no lo conoce, con las sumas fijas no corre. Entonces es poco lo que puede aumentar. Claro. ¿Y cómo puede ser? Bueno, fue así, ellos realizaron un relevamiento de puestos en todo el Estado donde te encasillaban, donde armaron un esquema que el 50% se encontraba en el medio de una futura carrera, el 30% en el inicial, solo el 20% arriba, y fueron achatando la grilla, haciendo que el empleo público, aunque estuvieses en lo máximo que podés aspirar, que es la planta permanente, sea un empleo público precario en donde tenés que sí o sí tener otro trabajo, porque hoy por hoy a nadie le alcanza con eso. Esto sin mencionar todavía lo que tiene que ver con el monotributista, digamos, con las distintas formas de tercerización del trabajo público, del empleo público. Ya lo que te estoy dando es el ejemplo de la planta permanente. Entonces, ¿qué termina pasando? Yo, por ejemplo, vengo de un sector, Niñez, que es un sector como muy, con un perfil muy profesional, digamos, ¿no? Con casi un porcentaje muy alto de personas con título universitario, con título de grado. Este es un ejemplo que igual se reproduce en todo el Estado,
es como sabido, es Vox Populi, que todo el mundo tiene que tener un trabajo más. O sea, ya sea atendiendo al psicólogo en su consultorio, digo, Sí. es sabido, no es nada oculto que tenés que tener entre 2 y 3 trabajos para llegar a fin de mes. Vos ¿Qué estás estás hablando, haciendo? perdón, Estás de brindando una contrataciones, ¿no? Estás hablando de contrataciones en este caso, de esos profesionales. ¿Cuántos están más o como menos? contratación. Claro, vos me decías contratación por medio de prestaciones, ¿no? Y con monotributo. Más o menos cuánto. No, incluso la planta Ajá, permanente, ajá. la tenés en esa condición. Vos lo Ah, que mira, terminás es brindando un servicio mucho más precario a la población, en definitiva, porque una persona que tiene que estar pensando en sus 3 trabajos para claro, llegar a claro. fin En de el mes no le caso puede dar decíamos una cómo, dedicación cómo se exclusiva. baja por esas sumas no remunerativas. Pero bueno, en algún momento hablamos también, Claro. esto sí, los monotributistas. Bueno, ¿qué pasa con los Los monotributistas? Te preguntaba. monotributistas, claro. Más o menos, ¿qué Los porcentaje tienen? monotributistas ¿Cuánta gente hay en esta son situación? 20.000, 20.000. exactamente, Ah, son son 20.000 muchos. porque el último tiempo son muchísimos, estamos Sí, hablando de un total de 85.000 trabajadores, claro. Ujú. sin contar a la policía, ¿no? Y a la escalafón docente. Y me imagino que hay distintas Eh, situaciones allí de monotributistas, porque hay algunos que podemos decir están reconocidos como trabajadores teniendo, pero habrá distintas situaciones en las que no lo están, ¿no? no lo están, o sea, legalmente es lo que se le dice un fraude laboral, Claro. porque vos vas y cumplís la misma función que una persona en relación de dependencia, Ujú. incluso en la mayoría de los casos, firmás ingreso, salida, cumplís un horario, tenés un lugar en la oficina, digamos, pero le haces una factura al gobierno de la ciudad como si le estuvieses brindando un servicio. Claro. Entonces, eso básicamente es un fraude. ¿Qué implica? Que vos no tenés ningún tipo de licencia reconocida legalmente, que vos no tenés una relación de dependencia, que vos no tenés aguinaldo, que vos no tenés ART si tenés un accidente de trabajo, y la contraparte de eso, que es el tipo de funciones que cumplen esos compañeros, al ser las mismas que las de la planta. Vos, por ejemplo, ¿te acordás que hubo una situación que se hizo bastante conocida cuando falleció Cintia Choque, que era un agente de tránsito, Sí, sí. Ujú. que en un accidente, Sí, cumpliendo su tarea, su función. ¿no? Ujú. Como, claro. Ahí que saltó que esos agentes de tránsito a los que los hacen controlar el tránsito, parar los autos y qué sé yo, son agentes que no tienen relación de dependencia con el Estado. Claro, como si dan un servicio eventual sería, como un contratista, como si viene el Claro, gasista a pero arreglar el edificio, digamos. claro, pero con funciones Claro, que son del poder fundamentales, público. claro, fundamentales. No solo fundamentales, porque fundamentales son muchísimas, Sí, ¿no? sí, Pero sí. vos ahí como agente, como con poder público que le podés hacer en ese momento, le hacían multa, podían hacer multas. Gente que estaba en la precariedad absoluta, con Claro. ninguna relación de dependencia con el Estado. O sea, Claro. vos, en nombre del Estado, haciendo eso, sin ninguna relación con el Estado laboral. Ujú. Bueno, ahí fue el caso más paradigmático cuando saltó públicamente que esta compañera falleció en su trabajo y que no tenía ninguna relación de dependencia. No tenés ART Ujú. y, por lo tanto, lo que se da cuenta también es que también son de estos salarios de los más bajos, los del monotributo. Y después hay otras formas que ya están totalmente invisibilizadas, pero que te vas encontrando de a poco, que es lo que tiene que ver, se le dice asistencia técnica, que es toda esta misma descripción que te hago, pero peor porque es un convenio tercerizado con una universidad o con una organización no gubernamental. Claro. Que eso hay mucho. Un poco también un poco también esto lo queremos plantear y poner sobre la mesa. Nosotros, digamos, lo sabemos hace mucho tiempo, siempre peleamos y nos movilizamos por esta situación, pero Lo quieren nos hacer parece, visible, digamos, quieren hacer visible y claro, esta es la hay una parte más cuestión, grave, ¿no? Que decías. Romina, claro. te estoy interrumpiendo un poco porque se nos termina el programa ya. Y Sí, bueno, sí, lo que sí. estás describiendo me imagino que es la situación más complicada, pero el viernes también van a dar a conocer los otros temas que decían, tanto como era Sí, lo que tenemos son las licencias. claro.
Sí, en función de esto, lo que planteamos es el proyecto de licencias que plantea el legislador, que nos va a acompañar también Maru Bieli. Se va a también plantear un proyecto que tiene que ver con el cumplimiento del cupo laboral travesti trans, que en el estado de la ciudad no hay ley, no se cumple y no está legislado tampoco. El área de juventud de AT Capital va a dar un panorama a través de una encuesta que realizaron en los distintos organismos del Estado de la ciudad, que da cuenta de la relación entre juventud y precarización en la ciudad, y ninguno más, estos tres ejes. Bueno, me imagino que se entiende que son los más perjudicados, los jóvenes, los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes. Bueno, Romina, te agradecemos mucho. Esperemos, bueno, hace muy bien en reclamar y esperemos, bueno, que alguna parte se vaya solucionando, ¿no? Y darlo a conocer es perfecto, porque si no, realmente no se puede hacer nada. Muchas gracias por esta comunicación, bueno, que les vaya muy bien el viernes, y esperemos que sigan teniendo más apoyo de legisladores. Sí, totalmente. Muy buenas tardes. Romina Pichirilo era integrante de AT Capital, bueno, con los reclamos aquí en la ciudad de Buenos Aires.